Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale. Hoy es 1 de mayo del 2020. Traigo mi careta y esta careta me sirve pues para poder salir a la calle cuando tengo que hacerlo, cuando tengo que ir al banco, cuando tengo que ir al súper. Nada más a eso salgo, créanme. Y realmente pues me ha preguntado mucha gente que dónde me la compré y les quiero decir que está en Mercado Libre. Si se meten a mi Twitter, que es @tvale2012, ahí en mi Twitter encuentran el link para Mercado Libre y bueno, pues es muy útil porque te da seguridad, no tienes miedo de que te vaya a salpicar pues una gotita de saliva en el ojo o en la boca o en la nariz. Y si quieren estar doblemente seguros, se ponen abajo un tapabocas desechable. Y esta careta, lo bueno que tiene es que dura mucho. O sea, la puedes lavar con agua y jabón y la puedes volver a utilizar. Entonces, acuérdense, en Mercado Libre cuesta 4 caretas, 638 perdón, 638 pesos, no, O en mil Mercado. pesos, o el equivalente a 1000 pesos. Exacto, en Mercado Libre. Y bueno, también les quiero decir que sí, ayúdenos y cómprenlas porque es un apoyo también para nosotros, para todos los que trabajamos en el Rapidín. Y ahora sí, Jaime Guerrero. Jaime Guerrero. A ver, la mañanera de hoy, bueno, por primera vez, en la mañanera estuve de acuerdo con el presidente, que hizo un pequeño homenaje a Óscar Chávez, tocó una canción ahí de Óscar Chávez, la canción está por ti. En fin, como saben, se murió Óscar Chávez de coronavirus ayer. Ya era un hombre muy grande, pero marcó una generación de mexicanos, digamos, vieron la película en donde él participa, Los Caifanes, y que oímos sus canciones, ¿no? Esa parte es importante. Y luego habló del coronavirus, y déjenme decirles que lo del coronavirus es, Satán está detrás de todo esto. Ándale. Eso es lo que dicen un grupo grande de norteamericanos que hoy protestó por las medidas de guardado que hay en todo Estados Unidos. Dicen que en realidad lo que quieren es que haya un gobierno mundial que haga que los norteamericanos desaparezcan y que ellos tienen por derecho divino la libertad de empresa, la libertad de circulación, etc. Entonces, un hombre llamado Frank el Granjero dice que él ha leído la Biblia y que está seguro que Satán está detrás de todo esto. Y bueno, pues el lenguaje me pareció muy parecido al que a veces usa el presidente de la República y me pregunté si tenía alguna relación con esos grupos, ¿sí? Y entre otras cosas, Hugo López-Gatell habló de que el punto más álgido de la pandemia va a ser el 6 de mayo, ¿sí? Y que si la gente no guarda el quédate en casa, pudiera ser que se extendiera por mucho, ¿sí? Algunos estudios están diciendo que esta pandemia, este coronavirus, llegó para estar mucho tiempo entre la humanidad. En fin, pero entre toda esta información, el presidente dijo que no importaba que no fueras derechohabiente, que te podías atender de cualquier cosa en un hospital del ISSSTE o del Seguro Social. Y yo lo que me pregunto es si el presidente está pensando fusionar el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. No sé ustedes cómo vean esto. A ver, Monia, también ahí es muy interesante, pues el asunto de Satán, porque el presidente López Obrador, como recordaba Jaime, pues acuérdense que sacó sus estampitas y que le decía detente, detente. Ahora, ¿esto es una corriente religiosa o qué es eso? Bueno, en el caso norteamericano hablamos del Midwest y del Bible Belt, que es una zona donde viven básicamente lo que se les llama los rednecks, o sea, se oye horrible, pero así es. Es el cinturón bíblico norteamericano, es la zona donde predomina esta forma de cristianismo derivado de la reforma protestante, que se les llama pentecostales. Ellos creen que estamos ya muy cerca, muy, muy cerca del fin de los tiempos. Entonces, el libro del Apocalipsis, o sea, por eso hablan de la Biblia, o sea, sus referentes siempre son bíblicos, no hay magisterio, nada más es Biblia.
sus referentes sobre el libro del Apocalipsis hacen pensar que de pronto, por eso lo de las antenas 5G, toda esta comunicación instantánea es para ellos cosa del demonio, pero la usan las pandemias, las nuevas formas de sexualidad, también para ellos son cosa del demonio. Entonces están seguros que estamos ya muy cerca del fin de los tiempos, donde está el imperio del mal, y que justamente esta pandemia y la forma en que los gobiernos están haciendo pues las políticas públicas para la pandemia son parte de este plan de Satán por acabar con las libertades, la religión y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto se suma esta es la parte religiosa, pero hay otra parte que es la parte conspiranoica, que son estos grupos que ponen en duda todas las informaciones oficiales de los gobiernos y creen que hay un gobierno sombra y que hay 13 o 14 familias en todo el mundo que son las que realmente gobiernan el planeta a través de los bancos centrales y, bueno, señalan a la familia Rothschild, a los Rockefeller, y a toda esta gente que tiene muchísimo dinero, dicen que ellos son realmente el gobierno sombra y que son los que realmente definen las políticas públicas en todos los niveles y que todos los presidentes, las elecciones, la democracia, todos los sistemas políticos en realidad obedecen al plan malvado de esta gente que son adoradores de Satán. Esa es la idea conspiranoica. Ahora, con respecto a lo que sí es cierto, a lo que verdaderamente, pues sí me preocupa, porque pues, soy administradora pública, es la idea del presidente acerca de la fusión del seguro, del ISSSTE y del ISABI, o sea, los sistemas de salud integrados a nivel nacional y a nivel regional y local y todo esto. Bueno, ¿qué pasa? Existe la experiencia de Reino Unido, que fue una experiencia muy importante que empezó después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción que se da, que tuvieron que atender a toda esta población que se había quedado sin trabajo por la guerra, pero además de todo había unas condiciones de una insalubridad. En pleno Londres había unas cosas de terror. Hay una serie que se llama Call the Midwife, que para mí es una de las grandes series de la BBC, que retrata justamente esta transición a través del National Health Service. Narra la transición de una sociedad tipo Dickens, literal, a una sociedad moderna, limpia, con salud. Entonces, la idea del presidente, yo creo que esa es la parte que él tiene así como de objeto, y como de ideal, es que en México hay un sistema de salud integrado, público integrado, tipo Suecia, Dinamarca, o sea, casi todos estos estados que generaron políticas públicas muy, muy, muy atinadas, incluso Alemania, o sea, que después de la segunda posguerra generaron sistemas de salud públicos muy fuertes, y que atendían a todos y todo. O sea, lo mismo te atienden un catarro que un cáncer. O sea, tú puedes ir a un hospital en Reino Unido y te atiendan todo, incluso a los turistas. Ahora, necesitas una inversión impresionante y parece que el presidente está más preocupado por la parte electoral que por la parte de las políticas públicas. Entonces, a lo mejor sí tiene la intención y eso es su gran deseo, pero hasta el momento yo no veo que existan las condiciones objetivas como para la creación de un sistema de esa naturaleza, máxime cuando tienes 3 sistemas de salud, bueno, 4 con el privado, diferenciados precisamente por cómo se financian. Entonces, no veo cómo, pero sí creo que esa es su intención. A ver, Jaime, tú tenías que decir algo de esto y luego, si quieres, hablo yo. Sí, yo decía que hoy el presidente pues, había, como mencionado, que no importaba que no fueras derechohabiente, que podías ir y que incluso el hombre más pobre de este país podía ir a un hospital privado. Después agregó que, bueno, podías ir al hospital privado siempre que estuviera en convenio, pero eso fue después. Miren, no deja de ser de alguna forma paradójico, porque si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Calderón y de Peña, se les acusó a los dos de tener este proyecto malvado de fusionar los 3 servicios, el del Seguro Social, el del ISSSTE y el de la Secretaría de Salud. Y incluso había cadenas en Twitter, en Facebook, diciendo que además iban a privatizar el servicio. La verdad es que yo nunca le di oídos a esto, porque ninguno de los dos tenía el poder político suficiente para sacar adelante eso. Yo no sé si tenían la intención, pero no tenían el poder político
con un Congreso tan dividido como estaba, y además con sindicatos tan fuertes como el del ISSSTE, el del Seguro Social y en menor medida el de la Secretaría de Salud. Pero hete aquí que ahora el presidente de la República tiene el poder político, ha minimizado a los del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Los líderes sindicales temen al poder del gobierno federal, y la verdad es que tiene el Congreso en sus manos. Entonces, una cosa de estas, creo que en términos operativos, como dice Mónica, sería muy difícil, pero en términos políticos me parece que el tapete está puesto para eso. No lo sé. Ahora, hace mucho tiempo, a finales de los 90s, yo tuve acceso a un estudio que había hecho, me parece que para el gobierno. Y sí, en efecto, lo más aconsejable es que tuviéramos un solo servicio médico universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el Seguro Social se pone a hacer hospitales, el ISSSTE se pone a hacer hospitales, pues a veces te das cuenta de que hay muchas zonas donde no hay servicios y muchas zonas que tienen exceso de servicio, digamos. Entonces, sí hace falta una planeación bien hecha, como decía Mónica, ¿sí? Una planeación y una utilización adecuada de los recursos, porque muchas veces se duplica, por ejemplo, unas compras, una serie de cosas en el Seguro Social y en el ISSSTE. En fin, pero yo no sé si tenga el presidente este proyecto, pero no me extrañaría. Ahora, si estuviera bien hecho, yo no me opondría, pero como hemos visto cómo hace las cosas la Cuarta, pues yo sí tengo pues cierta reticencia. Oigan, pues, si ustedes me permiten, a mí me parece que la idea del presidente va más allá del ISSSTE, del IMSS y del INSABI o el sector salud o como se llama. Yo creo que en ese mundo raro, como diría José Alfredo Jiménez, en el que vive el presidente, pues fíjense que, a ver cómo lo ven, pero a mí se me hace que él así, su corazoncito late por la estatización. Entonces, creo que él todo lo que pueda hacer para que engorde el Estado y en la miseria, eso sí, porque gastar no, pero digamos que su idea de que los pobres y pues pasaría porque no hubiera hospitales privados, sino que todo fuera pues para todos, digamos. Y a mí, pues digo, me parece pues una fantasía que ya se vio que no funciona en otros países como en la Unión Soviética, como, en fin. Pero yo creo que esa izquierda vieja, estatista, corporativa, clientelar, antidemocrática, autoritaria, que existió durante muchos años en muchos países del mundo, pues es lo que late de veras en el corazón del presidente. Entonces él, pues a lo mejor, yo pienso, igual me equivoco, seguramente, pues a lo mejor él está midiéndole a ver cómo van las cosas, pues para pensar en eso, en que la salud sea algo, pues del Estado, estatizado, pues que no pertenezca a los malvados conservadores, fifís y neoliberales. A lo mejor es un primer paso que se está dando. Ahora, para eso, como decía Mónica, se necesita una inversión de dinero muy grande. O sea, para ese modelo de Noruega, de Dinamarca, de tal. No sé si se necesita mucho. Y aquí estamos con que esta careta como la que yo tengo, esta que les enseñé, pues no tienen muchos médicos. O sea, una cosa elemental, ¿sí? O sea, entonces, pues no sé cómo va a lograr eso o qué calidad del servicio quede. Eso sí. Y es que esa es la idea, ¿no? No sé cómo la vean, Jaime. Jaime. Pues mira, yo no sé si realmente tiene el presidente esa idea. No me extrañaría, por lo que dices, es decir, la idea de juntar los servicios, no me extrañaría. Con relación a los servicios privados, sí lo veo más espeso, lo veo más difícil por el momento. Sí. Pero en fin, vamos a ver, porque hoy sí me dio esa impresión. Me dio esa impresión de que el presidente ya estaba hablando como de un solo organismo.
Oye, ¿y cómo ven? Acábanos de contar, yo creo que hay otro tema relacionado con este muy importante, que es eso de que dio con fecha y todo, el 6 de mayo será el día más horrible de la pandemia. ¿Cómo le hace para saber eso? Sí, este es un modelo matemático que se aplicó en otros países. Hay muchos modelos matemáticos. Digo, yo no sé si está bien hecho porque no soy matemático. Está hablando de las proyecciones de las personas que diariamente se contaminan. Pero hay otra vez dos discursos, el discurso de López-Gatell y el discurso del presidente. Cuando habla el presidente, me da la impresión de que el presidente ya decidió cuándo va a ser el punto más difícil. López-Gatell todavía tiene cierta prudencia porque él dice, bueno, si seguimos atendiendo las medidas de quedarse en casa y de circular, o sea, como que lo condiciona. Pero, ¿se acuerdan que yo había dicho que me daba la impresión de que Estados Unidos ya estaba presionando a México para que levantara en algunos sectores industriales? Bueno, lo negó Ebrard. Cuando lo dijimos, no estaba en el tapete del escenario público. Y ya se puso en el tapete del escenario público. O sea, ahora se sabe que, pues que los senadores norteamericanos le mandaron a Mike Pompeo una carta diciéndole, oye, ¿a qué horas los mexicanos van a levantar? Porque nosotros ya necesitamos cosas. En fin, sí creo que, como decía la UNAM, vamos a entrar entre el 6 y el 16 de mayo al momento más álgido. Y yo no veo suficiente, no sé ustedes, pero yo no veo suficiente entrega de todos por las necesidades de muchos mexicanos de salir a la calle. Te decía que la careta me hubiera servido mucho hoy, que tuve que salir a la calle a un lugar en donde había mucha gente que necesitaba trabajar en la calle, porque les habían cerrado sus changarritos. Entonces estaba afuera vendiendo, comiendo en la calle y sin tapabocas. Entonces, me parece que pues sí es... vamos a una cosa, ojalá que me equivoque, no deseo acertar, pero vamos a una cosa que va a empeorar y que probablemente dure más allá. Mónica. Bueno, sobre lo del presidente, sí, yo creo que sí, efectivamente su idea, misión y objetivo es unificar los sistemas de salud pública, incluidos los del ejército y los de la marina, lo cual va a ser un poco complicado. Pues yo no he oído, perdón que te interrumpa, y no sé si ustedes, Jaime y tú, tienen información, yo no he oído que el hospital militar reciba personas enfermas de lo que sea o del COVID, no lo he oído. Yo del militar, del central militar, no he escuchado, pero sí de los de Marina. Eso sí he escuchado, que son, creo que 2 en la Ciudad de México. Aquí el central militar tiene, es que lo que pasa es que el central militar tiene ginecobstetricia fuera y el dental también lo tiene fuera. Entonces no tengo idea. No sé, lo que sí te puedo decir que es de los de Marina, sí están dentro del plan COVID-19. Pero aquí lo que yo veo, bueno, es una imposibilidad de presupuesto y de organización. No lo veo tan factible. Y sobre todo la cuestión de estatización del sistema de salud privado, pues no creo que esté todavía en su horizonte. O sea, es como paso 1 y paso 2, pero bueno, en fin. Ahora, volviendo al tema de qué es lo que está pasando con las matemáticas presidenciales y de López-Gatell. Yo siento, que están utilizando las matemáticas de una manera cambalachera. O sea, sí las están moviendo un poco hacia, o sea, como cambiando de alguna manera, ajustando los indicadores de tal manera que todo salga como lo han predicho, o sea, que la realidad no les derribe la teoría. Esa es la impresión que me dan. Hay otros estudios como el de la UNAM que ubica el pico el 16 de mayo. Lo que sí es cierto es que, a pesar de lo que dice el presidente, de que el mexicano se autocontiene, se autorregula y pues no es posible porque hay condiciones objetivas de necesidad de comer diariamente en que no se puede hacer esto. Entonces, lo más seguro es que sí, efectivamente el pico llega entre el 6 y el 16, pero lo que no va a suceder, por lo menos eso entiendo,
es que la pandemia baje en picada, sino va a quedar latente. Y sí creo que las predicciones de una segunda etapa en invierno, otoño-invierno, sean muy factibles. Creo que los que nos podemos cuidar, pues cuidémonos lo más que podamos, sobre todo para evitar más contagios. Pero sí, por ahí el tema de la manipulación de los números me parece que tiene que ver, uno, con la situación política del país, y ahí está la famosa iniciativa presidencial que la están negociando, que si no la negocian, sobre la flexibilidad que debe tener el presupuesto para que el presidente le pueda meter mano sin concurso del Congreso, bueno, de la Cámara. Esa es una parte. Las presiones norteamericanas para reactivar las líneas de producción de insumos para sus propias líneas de producción, bueno, eso es un hecho irrefutable. Sí quieren que empiecen a producir porque son cadenas de producción y no se pueden parar. Y por el otro lado, también está el tema de las presiones que ya está sintiendo el presidente por los críticos de la 4T. Entonces necesita dar golpes espectaculares. Uno de ellos puede ser vía el tema de la salud, un golpe espectacular que le gane todos los bonos. Y ahí es donde cobra sentido la posibilidad de que políticamente utilice esta combinación y unificación y homogeneización de los servicios de salud con el pretexto del coronavirus, decir, a ver, el coronavirus nos enseñó que no vale la pena tener sistemas distintos de salud, pues emprendamos esto, le baje al tema electoral y se meta al de salud de tal manera que logre legitimidad por gestión, que la ha perdido mucho. Claro, tiene que esconder el tema petróleo, porque el tema petróleo ahorita no le conviene ni decir ni pío, y no lo ha dicho. Entonces, vamos a ver qué pasa la próxima semana, pero yo sí creo que se está, de alguna manera, agarrando del último clavo, aunque esté relativamente caliente, para dar legitimidad a gestión. Pues fíjense que no creo que se esté agarrando al último clavo ardiente, porque ayer escuchaba yo los resultados de una encuesta de Buen Día Laredo, así se llama, ¿verdad? En donde el 70%, alrededor del 70% de la población piensa que el presidente está tomando las medidas adecuadas. Y luego oí a Roy Campos, que ya saben que tiene un tracking diario de la popularidad del presidente en El Economista, y grabó ahí un video, todos los viernes graba un video de cómo vio la semana, y hubo un pequeño repunte, digo, ni tan pequeño, porque tiene 48 punto y pico de aprobación. O sea, entonces yo creo que pues sí deben de estar muy contentos, porque no sé cómo, no me lo explico, no sé si tú, Jaime, tienes alguna explicación, pero creen que el presidente lo está haciendo muy bien. Bueno, y si no muy bien, al menos bien. O sea, el grupo que estamos preocupados y que decimos que la situación económica y la megacrisis y tal, pues todavía no veo que sea mucho. Entonces, pues no sé, Jaime. Mira, de eso hablamos ayer en un programa que se llama El Rapidín, en el que yo cité esas encuestas, Sí. Que en efecto decíamos, ¿cómo es posible que la gente, por un lado, tema el pesimismo, o sea, sea pesimista hacia el futuro, y por otro lado piense que el presidente lo está haciendo bien en el manejo de la crisis sanitaria y en el manejo de la crisis económica? Ahí están los datos. Es decir, las encuestas hay que tomarlas, decía yo, con cierto escepticismo, pero yo sí creo que este bombardeo de todos los días de Hugo López-Gatell, este bombardeo del presidente, que se están tomando las decisiones, y el hecho de que tenemos una oposición desgajada, dividida, etcétera, pues está teniendo el impacto que quiere el presidente. En fin, ojalá que en este caso el presidente tenga razón y la cosa no sea tan grave en términos sanitarios, pero lo que sí no va a poder ocultar es la crisis económica que se nos viene encima. Eso sí, me parece que por más maromas que haga, va a ser terrible. Yo tomo nada más un dato de lo que hablaban del petróleo, de lo que hablaba Mónica.
las pérdidas de Pemex durante el primer trimestre equivalen, agárrense, a 257 millones de pesos por hora. Es decir, varios aeropuertos, ¿no? Y son 533 mil millones de pesos, o una cosa. 562 mil millones de pesos, ¿sí? Es decir, cada hora Pemex perdió 257 millones de pesos. El 80% de estas pérdidas fue en exploración y extracción de petróleo. Imagínense, el 80%. O sea, ¿qué quiere decir? Que parece que no, todo esto que se ha ido del presupuesto a Pemex, lo que está pasando es, como decían los antiguos, dinero bueno al malo. ¿Sí? Esa parte, ahí está. Voy a tomar por último dos temas que yo quisiera oír su opinión. Ya saben ustedes que finalmente se canceló la sesión para programar un posible, ¿qué será? Periodo extraordinario. Y hoy el presidente en la mañana dijo, bueno, no importa, si no hay periodo extraordinario, no importa. De todas maneras, Déjenme decirles que me da más miedo cuando el presidente López Obrador dice, no importa porque de todos modos lo voy a hacer, que cuando dice que lo va a hacer, sí, uno. Y dos, de veras que nunca había oído yo, decía alguien que tenemos un presidente chillón, y sí tenemos un presidente muy chillón, sí, porque el presidente firmó las cartas de los préstamos que se les van a dar a las pymes, sabiendo que eso es ilegal, porque la ley dice claramente que no se puede hacer propaganda con la imagen, la voz o el nombre de un funcionario. Pero ya aceptó retirarlas, ¿no? Esto fue un triunfo de la oposición contra el PAN y el PRI. Y ahora resulta que este presidente neopriista le aplica eso el INE y dice, pues ya ven, o sea, como diciendo, no pasaba nada, pero ya las voy a retirar. O sea, sí, para empezar, no debió hacerlo así, porque sabía que era ilegal. Entonces les dejo estos dos temas por último. Moni. Bueno, el tema de las encuestas. Se está hablando solamente de un tema, del tema de salud, que si lo están manejando bien y la gente lo percibe así, pues la gente lo percibe así, pero el tema de la economía no lo va a percibir así. O sea, donde falla es que gana la parte del manejo de la pandemia, entre comillas, porque uno está viendo las fallas, pero pierde en el manejo económico porque no está tomando en consideración todas las variables que influyen en el tema económico, sobre todo las macro que impactan en la microeconomía. Digo, a mí en realidad me preocupa mucho cómo va el petróleo. Y me importa porque, bueno, pues este señor quiere que la economía sea, pues, ahora sí que petrolizada. Pero lo que me preocupa es la canasta básica, mi día a día. Y eso le pasa a todo mundo. Ahora, va a tronar por esa parte. Y esa es la parte que López Obrador en su soberbia y su grupo no ven. Ahora, con respecto a saltarse la ley, pues le encanta saltarse la ley. Entonces, cuando la oposición le ha ido marcando algún punto de por aquí no pasas, se trata de salir por la tangente y él cree que gana, pero en realidad no está ganando, al mediano plazo no está ganando y eso le va a restar legitimidad porque quería mandar su cartita de yo te voy a prestar, yo Andrés Manuel te estoy prestando, no el Estado Nacional Mexicano te está prestando, yo Andrés Manuel. A la mera hora van a tratar de venderlo como, pero no lo van a lograr. Entonces, aquí es donde falla. O sea, sí gana una parte, pero pierde en otras partes y parece que no están conscientes. Entonces, este tema de la legitimidad de gestión se le da, pero no se le da. Y ahí es donde tiene estos espacios que la oposición, si estuviera más unificada y estuviera más en consonancia de ponerle límites, tendría que intervenir. Ahora, hay que recordar una cosa, hay movimientos ciudadanos que están pidiendo que López Obrador se vaya antes de la consulta para la revocación del mandato.
A mí en lo personal me parece que el esfuerzo es muy bueno, que bueno que se junten, que bueno que se expresen, pero ¿por qué se tendría que ir si al señor lo contratamos por 5 años, 10 meses? Lo que tenemos que hacer es limitarlo, ponerlo en la realidad, todo el tiempo ponerlo en la realidad y no aceptar sus caprichos. Y una parte de no aceptar sus caprichos es como le hizo el INE, aunque se pusieron pintiparado a Lorenzo Córdoba, dijo, esto no es legal porque esto es propaganda electoral, punto, adiós, no puedes hacer más. Y así tratar de pararlo por todos lados y limitarlo hasta que en las elecciones de 2021 pues tengamos una Cámara que no sea complaciente, porque ahorita el problema real no es López Obrador en tanto él, sino los que le creen y los que le siguen, que son los 15 millones de adeptos que todavía tiene seguramente, o sea, su núcleo duro, y por el otro lado, la Cámara de Diputados, que también hubo gente como Porfirio Muñoz Ledo, como Germán Martínez en el Senado, que verdaderamente se asustaron de semejante locura de la no reconducción del presupuesto. Es decir, no puedes hacer con el presupuesto lo que se te dé la gana cuando se te dé la gana. Pues no, o sea, está fuera de toda lógica. Incluso vi otras opiniones que hablaban sobre el equilibrio de poderes, que se estaba mermando, pues sí, y decían, no, bueno, es que estamos en un gobierno republicano, democrático y laico. A ver, no es que estés en un gobierno republicano, porque también hay monarquías con equilibrio de poderes. Simple y sencillamente, lo que se tiene que defender es el equilibrio de poderes y a la ciudadanía, que es con lo que está acabando López Obrador. Ahí les dejo, para que ustedes me digan qué opinan. A ver, Jaime, sé que crees que tengo Alzheimer o lagunas mentales o que soy muy tonta. Sí soy, realmente sí soy a veces. Pero te agradezco desde luego mucho el comentario, pero lo dije en el sentido que comentaba Mónica de que se agarraba de un clavo ardiente en el tema de salud, porque sentía que le estaba llegando la lumbre a los aparejos, por eso saqué el tema, pero sí, ocasionalmente no me acuerdo a veces de lo que hago ni hace 10 minutos, pero vagamente recordaba que habíamos hablado de eso ayer. Y no sé, Jaime, si tienes algún comentario más, de recados, en fin, porque ahora sí nos hemos ido muy largos. Sí, tengo algunos, a ver si nos da tiempo. Sí, a ver, Te veo triste, dice que nos recomienda el reportaje de Carlos Loret de Mola, donde expone al doble K y a Gatell con sus mentiras del coronavirus. Sí, lo de cardiología es terrible. El audio, terrible. Sí. Berta Biel dice, no creo en esa encuesta, no es posible que crean aún en el PG si ya solo el 40% lo apoya. Lupita Montiel, buenas noches a todos. Eso es muy preocupante que la gente le siga creyendo. Es que no en México, tristemente, gusta ver diversos temas. Viven en un mundo de juguete, como en la telenovela. Alberto Cruz, Tere, ¿verdad que sí está loco el doble K? Jaime, si quieres, di doble K. Gracias, Alberto. Galatea Luna, desgraciadamente hoy nos enteramos del fallecimiento de Óscar Chávez y de esa manera se reescribe la historia. El presidente plantó una ceiba, un Guayacán, un Maculis, un Flamboyán y un Trovador. No, bueno. Ernesto Montano dice, excelentes definiciones que dice, si una persona no sabe qué es el PIB, desafortunadamente tiene razón, gran programa. Mario Baeza Guzmán, excelente programa como siempre, ¿hasta dónde nos llevará este gobierno con todas sus ocurrencias, tonterías y disparates que ya lo tomaron como forma de gobierno? Rocío Herbert, siempre que se me pregunta en una encuesta cuál es el principal problema de México, siempre digo que la falta de educación. Por ello el presidente tiene tanta aprobación. Bullet, ¿ustedes le creen a López? Yo no. Sí, dice Mónica Uribe. Mira, Mónica, nos escribiste ayer. Sí, ayer les escribí. Dice, de acuerdo con Miguel en lo del Fobaproa, no había modo de hacer otra cosa muy distinta. Sí, sí había modo. ¿Muy distinta, no? Sí. Por supuesto. Marisela Chávez Alonso. El señor López vive en una Matrix chaira. Un 10 para su programa. Dice Margarita Ramírez, me encanta tu análisis, Tere. Bullet, el 3P no muestra sus cartas. Tenemos que saber jugar o nos levantamos de la mesa.
A ver, Juan Manuel Soto González, es muy fácil enseñar a la gente sobre lo que es bueno o malo. Solo habrá que enseñarle videos y hacerles entender que son de YouTube, de la realidad que vive Venezuela, y si es lo que quieren para México. Guillermo Gutiérrez, un gusto escucharla, señora Tere, bienvenida a su análisis y comentarios. Bulito otra vez dice, el punto es la calidad en todo, Estado, Congreso, democracia. Ese es un punto importante, tiene razón Bulit. Aura Castañeda, gracias a este espacio tan enriquecedor me doy cuenta de que otros están pensando igual respecto al dictador AMLO. Mi pregunta es, ¿dónde está la oposición? ¿A dónde va México con este mandatario, por favor? Marco Antonio Díaz Félix, saludos. Cecilia Cinta, López es terrorífico. Miguel Palacios, es de urgencia ya desobediencia civil y protesta civil en contra del inepto gobierno, del inepto K y narco para que se largue y no siga más dañando a nuestro país, México. Lourdes García, la destrucción de México es evidente, no podemos contemplar cómo nos enfilamos a la debacle. Únete a Frena, Frente Nacional Anti-AMLO, para obligarlo a pedir licencia definitiva. Es de lo que hablaba Mónica. Es de lo que yo estaba hablando. Pero hay otros. Yo tampoco sí, hay varios, ¿eh? Hay varios, está CPT, hay otras organizaciones que están pidiendo lo mismo. Sí, buenas noches, Julia Robles. Bueno, ya se nos vino el tiempo encima. Vamos a tener un especial que grabamos con la senadora Vanessa Rubio. Ella es una especialista en temas de presupuesto, finanzas, etcétera. Me parece que es importante escucharla. A ver cómo les parece este especial. Yo me despido hasta el lunes. Gracias a Tere, gracias a Mónica. Oigan, y yo nada más les recuerdo que en mi Twitter está la dirección de Mercado Libre para que puedan comprar las máscaras, o ¿cómo se llaman? Caretas, que cuestan 638 pesos 4. Bueno, pues bye. Dios. Bye, muchas gracias. Buen fin de semana. Igual, que descansemos. Bye.